Cuarto Congreso Colombiano e Internacional Virtual de Educación Física, Recreación, Deporte y Actividad Física. Entonces, todas estas primeras diapositivas son pues para ilustrar lo que Paula hizo amablemente en mi presentación. Yo hace un tiempo era un poquito modesto con esto, pero adelante verán por qué uno debe poner la experiencia que tiene, porque hoy día es muy importante que la gente conozca uno, su experiencia, sobre todo a nivel científico. Entonces, voy a obviarlas porque es la presentación que hizo Paula. Y la ponencia tiene como nombre: las políticas públicas que sean incoherentes con las neurociencias son obsoletas. Entonces, yo subrayo ahí 3 palabras: obsoletas, neurociencias y políticas públicas. Voy a hablar de la palabra obsoleto primero que todo. Esta imagen yo creo que demuestra o ilustra fácilmente lo que es obsoleto. Una máquina de escribir y un cassette es obsoleto. Ya eso está en adornos en los bares donde uno va a tomar cerveza artesanal, ahí los ve uno colgados de la pared, pero ya no se usan. Sin embargo, existen cosas obsoletas que se usan, están en uso. Miren aquí el icono del disquete, todavía lo utilizamos. Pero ahí es donde encontramos las incoherencias, porque hoy día los niños le dirán a uno esto: imprimiste en 3D el icono de guardar, porque él no sabe qué es. Y hace poco me sucedió que un niño le dije, guarda donde está el disque, y él me dijo, ¿el qué? Pues no tenía uno para mostrarle porque ya no existen, pero eso es algo obsoleto que está en uso todavía. Así más o menos es que están las políticas públicas. Voy a hablar ahora de neurociencias, porque también es bueno aclarar lo que tiene que ver con neurociencias. Y para eso tengo que referirme a algo que esa es una palabra que un neologismo que yo tengo, que se llama neuropinochos, neurofarsantes, neuroconfundidos y neuromitos. De esto pulula hoy día, sobre todo en el medio de la educación, y en el deporte también ya se está extendiendo. Tengo aquí las definiciones, pero les voy a hacer un resumen porque por tiempo y ya por el retraso que tenemos no voy a profundizar. Pero les digo que los neuropinochos son personas que se leen un libro o van a una conferencia y se apasionan y comienzan a hablar del cerebro y su área particular, y comete errores graves en eso. Estas personas realmente no cobran por eso, pero divulgan conocimientos erróneos. Neurofarsantes sí son personas que se lucran de ideas erróneas acerca del cerebro. Y los neuroconfundidos son personas incluso especializadas, hasta psiquiatras, neurólogos, los he visto hablando con teorías aparentemente neurocientíficas e influyendo en la educación y en el deporte y en otras áreas diferentes a las ciencias biomédicas, pero con errores y con teorías incluso obsoletas. Entonces, eso es para tenerlo en cuenta. También existen los neuromitos que se han difundido bastante en la educación. Ahora existe algo que se llama la neuroeducación. Esa área no existe, eso es un neologismo, esa área de investigación no existe. Y hay neuromitos que no lo digo yo, lo dicen personas como Powell Howard Jones, el que mostré en la diapositiva anterior, que habla de que la inteligencia múltiple tuvo importancia en su momento, pero hoy día son teorías ya que están quedando prácticamente obsoletas y que no han tenido aplicación ni comprobación neurocientífica. Entonces, eso pasaría a ser un neuromito. También los temas de dominancia cerebral. Y no voy a voy a utilizar a los que recibieron el premio Nobel por descubrir las diferencias interhemisféricas. Y ellos mismos dicen, usted ven ahí en su parte inferior derecha, cómo ellos mismos dicen que hay personas que están utilizando falsamente ideas acerca de la dominancia cerebral para aplicarlo en los salones de clase, aprendizajes en el salón. O sea, ellos nunca hablaron de dominancia cerebral, hablaron fue de diferencias interhemisféricas. Y de ahí hay una gran cantidad de gente que ha estado trabajando eso sin un sustento real. O sea, también la teoría del cerebro triádico o triúnico, donde hablan de que el cerebro tenemos un cerebro de felino, de reptil y otras cosas que son obsoletas también. Entonces, me refiero también aquí a la neuroeducación. Existen libros con unas locuras anatómicas, dice que existe el tercer hemisferio en el cerebro. Eso, la anatomía y la fisiología son muy estrictas, son áreas muy precisas y no se puede dar lugar a inventos en eso. Entonces, esto es una farsa. ¿Cómo se combate eso y cómo sabemos que las neurociencias son ciencias? Pues todo lo que se haya pasado por el método científico. La gente a veces se plantea una pregunta, hace una hipótesis y pasa de una vez a hacer una teoría. Se come todo esto, lo que los
los otros pasos del método científico. Entonces, esos son teorías muy bien hechas, muy bonitas, pero que no son aplicables o engañan a la gente. Entonces, eso es una claridad que quería hacer respecto al término neurociencias. ¿Qué es y qué no es? Yo voy a hablar aquí con bases neurocientíficas, no neuroeducativas ni eso, porque esa área no existe. Entonces, la educación física, ¿qué es lo que nos tiene aquí? Pues cuando uno va a hablar de educación física, tiene que preguntarse a qué van los estudiantes, a qué van los niños a la escuela. Miren esa imagen. Observen la imagen. A eso van. Por favor, vean estos dos niños. ¿Cuál se les ocurre que es un niño normal? ¿El que está saltando o el que está con esa carita ahí? De hecho, un niño quieto, sin moverse, es un niño que probablemente esté enfermo o algo le esté pasando. Niño y movimiento son una característica que nadie puede negar. Entonces, por eso, en los colegios, en los primeros cursos preescolar y la primaria, lo que más vemos es esto de esta imagen ahí. Y uno dice, pero es que ese profesor es malo, no controla a sus estudiantes. Lo que pasa es que los niños son así. Y yo he puesto esta frase, rebelión de cuerpos pequeños buscando una mente grande. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque el cerebro para desarrollarse necesita del movimiento de manera esencial. Pero voy a sustentarlo comenzando a hablar ya aquí de algunos datos neurocientíficos. Hay que hablar de los momentos críticos de desarrollo neurológico normal para que eso se entienda. Acá hay una gráfica que muestra cómo en los primeros 5 años de vida, esta línea es aquí está, en la parte inferior están los años, y aquí estas líneas representan las diferentes desarrollo neurofisiológico de los niños, la audición, la visión, el control emocional, la habituación, la conceptualización, lenguaje, etcétera. Y vean cómo todos los momentos críticos de desarrollo están antes de los 5 años. Pero vamos a ver de manera más precisa algo en esta gráfica. El desarrollo motor sucede antes de nacer. Aquí el 0 es el momento de nacer. Es prenatal. ¿Y eso qué quiere decir? Esto hay que hablar en términos evolutivos. Esto quiere decir que todas las otras habilidades se desarrollan sobre la base del movimiento. O sea, lo primero que un cerebro comienza a desarrollar antes de nacer es su desarrollo motor. Y todos los otros se van montando sobre él. Vean. De hecho, de los últimos, antes de los 5 años que se comienzan a desarrollar son las habilidades sociales. Y todo lo otro es lo sensorial. Entonces, para seguir adelante tengo que hacer la clase de neuroanatomía y neurofisiología más rápida que he dictado en toda mi vida, en un minuto espero hacerla. Les voy a mostrar aquí los que ya pues tienen algún conocimiento, les quedará más fácil. Aquí está la corteza cerebral de un cerebro, de un encéfalo. Se divide en 5 lóbulos, frontal, parietal, temporal y occipital. Ellos tienen una distribución funcional que es importante que la tengan en cuenta para lo que estoy hablando y lo que voy a seguir hablando. La parte occipital tiene que ver con la visión, la temporal con la audición, la parietal con lo corporal, pero entre la interacción entre esos 3 lóbulos hay una distribución de unas funciones un poco más allá de lo sensorial, que son como por ejemplo el lenguaje, la interpretación, la percepción, etcétera. Pero básicamente toda esta parte posterior está relacionada con la percepción y con la sensación. Mientras que aquí en la parte anterior, la parte azul, bastante voluminosa, abarca hasta más del 30-35% del tamaño de todo el encéfalo, es lo que tiene que ver con todo lo que conocemos como el comportamiento humano. Decisiones, pensamientos, lenguaje, la motricidad está ubicada allí, las abstracciones, la atención, el cálculo mental, etc. Y esto evolutivamente se desarrolló de manera tardía, pero también en los niños sucede lo mismo, es lo que veremos. Entonces, esta parte frontal es muy importante porque tiene que ver con algo que se conoce como las funciones ejecutivas, tiene que ver con la planificación.
la atención ejecutiva, memoria, toma de decisiones y el control inhibitorio. Prácticamente nuestro país tiene grandes problemas a nivel social por falta de buen desarrollo de estas funciones. Este lóbulo es el más voluminoso, como lo decía antes. Fue el último en desarrollarse y en la evolución, y durante la vida es el último también en desarrollarse. Entonces vean esto ya con un dato más preciso. Esto es un cerebro de un niño de 4 años. Lo azul es lo que se está desarrollando primero. Vean, lo primero que se desarrolla es la visión y la parte somatosensorial, o sea, corporal. También la parte emocional, esta parte inferior del cerebro tiene que ver con lo emocional. Lo rojo es lo menos desarrollado. Vean que la motricidad y la memoria y algunas cosas del pensamiento están muy inmaduras. Es decir, que para el cerebro y para la evolución es más importante moverse y sentir que pensar. Es lo primero que uno tiene que hacer. Y eso lo muestra la evolución y lo muestra el desarrollo de los seres humanos. Pero esta gráfica es más interesante porque muestra, y esto ya es antiguo, vea, año 2004, muestra un estudio longitudinal de 15 años donde le hicieron seguimiento a niños desde los 5 años hasta los 20 años, ya desde niños a adultos jóvenes, y muestra lo mismo. Lo azul es lo que primero se desarrolla y lo rojo es lo más inmaduro, pero vean cómo dura tanto tiempo, y lo frontal, lo que tiene que ver con el pensamiento, con la toma de decisiones, con las funciones ejecutivas, es lo último. Es decir, de manera natural, usted primero tiene que aprender a moverse, a sentir que a pensar. ¿Por qué? Porque en esta evolución ontogenética no se dan saltos ni se dan las cosas al revés, a no ser que sean niños genios, que esos hay muy pocos y surgen espontáneamente, pero no es la mayoría, es casi inexistente. Miremoslo a nivel celular. Esto que está en la parte izquierda superior son antes de nacer. Aquí se va viendo cómo, visualmente ustedes pueden ver cómo las células se van desarrollando, las neuronas van creciendo, van interactuando entre ellas a través de sus dendritas y sus axones, se van conectando, van formando un cableado. Nace y eso no para. 3 meses después sigue existiendo conexiones, 6 meses después, 15 meses, 24 meses siguen esas conexiones. Aquí a la derecha, parte superior, donde están ese par de neuronas, que son las neuronas piramidales, hay la comparación de 2 neuronas. Esto es de primates, esto es experimental. Los primates tienen prácticamente el mismo cerebro que nosotros, y a nivel celular es casi indistinguible. Entonces, en el lado izquierdo está una neurona de un mono ya adulto, y en la derecha de un mono muy joven, un bebé. Y vean la diferencia en sus fibritas. Esta tiene gran cantidad de espinas dendríticas, quiere decir que tiene muchas conexiones, y la otra tiene muy poquitas, es porque es muy joven. Pero eso puede dañarse, eso puede cambiar. ¿Y cómo podría cambiar? Por efectos sobre todo del ambiente. Este experimento del lado derecho inferior muestra, eso es de los años 60, muestra cómo unas fibras de la corteza visual de un ratón no se desarrollaron normalmente. A la izquierda está el desarrollo normal y a la derecha está A es desarrollo normal, B desarrollo normal, causado por un experimento en el cual se deprivó visualmente, se le taparon los ojos al ratoncito y resulta que esas neuronas de la corteza visual no pudieron desarrollarse. Después se le destaparon y no pudo esas neuronas recuperarse. Lo hicieron después de un tiempo de haber nacido y ahí sí el daño fue recuperable. ¿Qué quiere decir eso? Que si en el momento que tiene que recibir un estímulo luminoso, la corteza visual no lo recibe, después ya es irreparable. Por eso se llama de momento crítico de desarrollo. Este es otro dato científico muy interesante, ya en humanos, con un estudio post-mortem, o sea, personas que mueren y les miran el cerebro. Entonces, un niño de 5 años, un joven de 15, otro de 45, uno de 60 y otro de 90. Entonces, miran varios casos y observan que hay una tendencia a que esto sea así. Aquí se están observando la mielina, las fibras, o sea, las conexiones que suceden no en la corteza, sino sobre todo en la parte subcortical, en la sustancia blanca. Y miren esto,
Esto, si usted no sepa nada de neurociencias, lo ve ahí fácilmente. Esta curva que está aquí abajo está mostrando cómo usted se desarrolla y luego hacia después de los 60 años esto comienza a caer, comienza al cerebro como a regresar, a involucionar. Entonces resulta que eso tiene que ver con cambios por la edad, normales, naturales, pero se puede alterar también de esta manera. Vean, mire, el ambiente es muy importante de todo tipo. Este sería una influencia ambiental de tipo químico. ¿Qué hace el alcohol en el cerebro de los niños? Está demostrado que daña esa sustancia blanca. Entonces, ese proceso normal de, de ramificaciones y de aumento de mielina se puede frenar o puede desacelerarse o se puede quedar con un cambio permanente gracias al alcohol. Entonces un niño de 11 años que se emborrache tiene un impacto que ya no lo puede superar después, es muy difícil. Eso se ha mostrado, por ejemplo, a través de esta investigación. Esta parte frontal se desarrolla hasta los 28 años. Entonces una persona después de 28 años ya se puede dar su borrachera, que va a ser menos grave que si se la diera a los 11 años. Entonces vea cómo incluso la ciencia puede sustentar por qué los mayores le pueden prohibir a los niños no hacer lo que ellos mismos hacen, porque es que no es el mismo cerebro y no tiene el mismo impacto. Entonces, pero esto demuestra qué pasa cuando algo se hace mal hecho en un momento crítico de desarrollo. Esta es la muestra de un estudio de Miller del 2012, cómo el cerebro hasta los 28 años todavía está madurándose. Pero también el maltrato infantil puede cambiar el cerebro, es evidente. Y el peor de todos, el que más daño causa en el cerebro no es ni el maltrato físico, ni el sexual, ni el emocional, es el abandono, los cambios estructurales de los cerebros, de los niños que han sido abandonados, ha habido una negligencia con ellos. Mírela aquí. Mire este niño, mire el cerebro, no creció siquiera, o sea, es que no hay que mirar la célula, hay que verle el tamaño general. Entonces, y esto es a los 3 años. Entonces, por eso tal vez la canción creo que es de Julio Jaramillo, que dice, ódiame por piedad, yo te lo pido, pero no me seas indiferente. La indiferencia es peor, es lo peor que puede pasarle a un niño, el abandono. Entonces, ya saben para dónde vamos en lo que estoy hablando y por qué la palabra mía de omisiones la considero tan grave en lo que estamos hablando de las políticas públicas y la educación. Y vean a nivel funcional, porque lo que mostré antes fue a nivel estructural, cómo el cerebro del niño que ha sido abusado al lado derecho no funciona igual que el cerebro del niño que ha sido desarrollado normalmente como a la izquierda. Entonces, la neurociencia ya ha mostrado de manera suficiente que nuestro cerebro genera las funciones mentales a plenitud si tiene el tiempo, si lo hace cuando es, el ambiente que es, y vive las experiencias indicadas en los periodos adecuados. Es lo que se conoce como neurodesarrollo. Para todos los que hablan de neurodesarrollo hacia la ligera, eso es neurodesarrollo y es lo que acabo de mostrar y muchas más evidencias y investigaciones que no puedo mostrar aquí por tiempo. Especialmente los periodos críticos de desarrollo explican lo que un adulto puede llegar a hacer de acuerdo a las experiencias de la niñez. Entonces, lo que somos los adultos es lo que fuimos cuando niños. Entonces, vean, aquí ya tomando a un gran científico, experto en lóbulo frontal y en funciones ejecutivas, que es Joaquín Fuster, muestra, yo le agregué esto de desarrollo 0-28 años, pero él muestra cómo el cerebro funciona de esta manera, pero es también la forma en que él se desarrolla desde la parte posterior, desde lo sensorial hacia lo frontal. Por eso, lo primero que sucede en los niños es el desarrollo de la parte perceptivo-motora, y también la parte emocional, cuando se muestra aquí la amígdala, el tálamo, el tallo cerebral, es las estructuras subcorticales que están relacionadas directamente con lo emocional. Entonces, eso va a la par. La motricidad, la percepción y lo emocional. El niño que no lo quiere, que no lo dejan mover, o que no lo dejan experimentar, conocer y sentir, ese niño no esperen que tenga un buen desarrollo como persona, ni intelectual, ni nada de eso. Le va a ser mucho menos de lo que debió ser. Aún así hay gente que le va bien con todas esas condiciones. Quiere decir que cómo hubiera sido si lo hubieran dejado ser o lo hubieran permitido, se lo hubieran posibilitado desarrollarse como tiene que ser. Ya cuando el cerebro está desarrollado, pasa esto. Hay unas funciones ejecutivas
a plenitud. Y esas funciones ejecutivas, ¿cuáles son? Ya las nombré hace un rato. Planear, pensar hacia el futuro, adaptarse a las condiciones nuevas, que es lo que necesitamos hoy día. Cambiar, eso es lo que, crear, esas son las funciones ejecutivas. Y entonces, el lóbulo frontal, decía Luria, es el cerebro del cerebro. Luego de que uno ya crece, es el frontal el que dirige el resto del cerebro. Y el cerebro a su vez es el que dirige el cuerpo, no al revés. Uno cuando es niño es el cuerpo el que le lleva la cabeza prácticamente, pero cuando ya nos desarrollamos y nos desarrollamos bien, es la cabeza, es el cerebro que dirige el cuerpo. Por eso la meditación es todas esas técnicas como el yoga, etcétera, tienen tanto impacto en el desarrollo, o no en el desarrollo, en el mantenimiento y en la vida de las personas. Ahora les mostraré un artículo relacionado con ese tema que le estoy nombrando en este momento. Entonces, Joaquín Fuster dice que el cerebro está funcionando todo el tiempo en un ciclo entre percepción y acción. P es percepción, A es acción. Y que todo eso está bailando, digamos, entre tres cosas todo el tiempo. Entre el pasado, es decir, nuestras memorias, porque son varios tipos y varios archivos que tenemos allá en la memoria. El futuro, es decir, la planeación, la abstracción, y el presente. ¿Y cuál es el presente? El presente es el movimiento, la acción inmediata, ese es el aquí y el ahora. Pasado, presente y futuro. El cerebro todo el tiempo está en un ciclo permanente trabajando sobre eso. Entonces, eso hace que el cerebro, a pesar de que construye incluso la realidad, esté atado al exterior, tenga relación con el ambiente. De ahí también podemos explicar por qué personas que no han sido criadas con el conocimiento ambiental y una percepción adecuada interpretan mal el mundo exterior, interpretan mal la sociedad, interpretan mal a los demás, interpretan mal a sí mismo. Entonces son personas con problemas de planeación intrapersonal e interpersonal y profesional. Entonces, mire, volvamos a esto que le mostré sobre este estudio que mostraba diferentes cerebros de entre los 5 y los 90 años, cómo coincide con otro tipo de investigación como esta que está a la derecha de Scott Hidnall 2019, mire, cómo muestra cómo compararon personas sedentarias entre 70 y 90 años, atletas que fueron activos, incluso de alto rendimiento, pero que siguen activos en su edad mayor, y monjas y monjes. Y resulta que las monjas y los monjes, ante unas pruebas cognitivas superiores a todos los otros, al sedentario sí obviamente es el más quedado, pero al atleta, al que hace actividad física, eso corrobora lo que estoy diciendo, que después de que se desarrolla la mente, se tiene una capacidad de meditación, incluso lo hablan en el artículo por la característica de la monja o del monje, hace que su cuerpo esté en mucho mejor estado, tiene un estilo de vida mucho mejor por el sueño, por el control que tienen sobre sí, han logrado sobre sí mismos. Bueno, este estudio es hecho por allá en Europa. Entonces, estos son evidencias de cómo los cambios que se dan a través de la vida, pero todo arranca desde la niñez. Y hay una demostración ya imagínense este artículo del 2003 que fue corroborado en el 2008, estamos en lo mismo, dicen los autores, porque ellos mostraron cómo los adultos mayores de 60 años tienen gran impacto la actividad física en ellos. O sea, donde más se nota, en las edades donde más se nota, decían en ese momento, es en los mayores de 60 años. El que hace ejercicio y el que no hace ejercicio está lejos cognitivamente, pues en cuanto a los datos, en particular de este estudio. Hay una diferencia significativa en todo, ¿verdad? Ahí lo está mostrando. Pero hay otros estudios, pongo todos los estudios con las referencias con los datos similares, y vea que el más nuevo que estoy mostrando es del 2008, pero el más antiguo es del 2002. Y muestra cómo también el estado físico, el ejercicio físico en los escolares de primaria está directamente relacionado con el rendimiento académico. La condición física que tiene un niño está directamente relacionada con su rendimiento académico. ¿Y por qué eso? El profesor Nelson nombró al doctor Ginás,
El doctor Ginás tiene una hipótesis que varios neurocientíficos manejan y es relacionada con el origen del cerebro. Pues es que el cerebro, dice él, surgió por el movimiento, o sea que si no, los seres vivos no tuvieran que moverse, desplazarse intencionalmente, no hay necesidad de cerebro. Y lo muestra a través de este ser que es del mar, este animalito que cuando es bebé, es como lo que estamos mostrando aquí, que parece un renacuajo, tiene una colita, tiene unas neuronas como un cerebro, tiene un ojo y tiene un sistema vestibular. Esto es en el mar. Porque él nada, él busca un sitio donde ir a vivir el resto de la vida. Y cuando llega a un sitio y se establece, queda en esa piedra para toda la vida, se convierte en Cecil, pero pierde el cerebro. Es decir, el cerebro lo necesita a uno si se mueve. Esa sería como la enseñanza, la fábula, si fuera esto una fábula, la moraleja. El que no se mueve se queda sin cerebro. Pero claro, no es tan directamente aplicable al ser humano, pero sí en la niñez. Y evolutivamente, esto nos demuestra que las neuronas existen relacionadas íntimamente con el movimiento. Y por eso los árboles no tienen neuronas, porque ¿para qué? No van para ningún lado. Solo el que va para algún lado, que va a comerse algo, va a buscar energía o va a evitar que se lo coman los otros animales, necesita cerebro, porque necesita saber dónde está parado, qué está haciendo. Entonces, el cerebro nos permite movernos con intencionalidad, con inteligencia y evita que vayamos a dar al abismo. Y ese es el mejor estímulo para que un cerebro comience a hacer algo que es la función fundamental de la corteza frontal, donde están las funciones ejecutivas, aprender a desarrollar su capacidad de predicción, de planear, de ir al futuro, de estar allá, de proyectarse. Somos un país sin frontal, somos un país que no planea para el futuro, que no piensa en el futuro. Estamos desfrontalizados en Colombia. La sociedad es como las personas. Entonces resulta que el desarrollo abstracto sucede en el extremo, o sea, en medio de los ojos, en lo que tenemos entre los ojos, es justamente el punto que colocan los hindúes allí como el tercer ojo. Ahí es el sitio donde se da la mayor capacidad de abstracción y planeación del futuro y parece que hasta el culmen de la creatividad. Entonces, resulta que la mente se desarrolla velozmente durante los primeros años de vida a partir del movimiento corporal. Y uno de los objetivos finales es desarrollar la capacidad de planear, predecir, es decir, de abstraer. Para allá es que vamos, para allá es que tenemos que ir con la educación. Entonces, el aprendizaje temprano debe dirigirse hacia el desarrollo de las funciones ejecutivas a partir de una constante actividad del ciclo percepción-acción. Y esto solo se logra con el movimiento, con la exploración, con la interacción con el medio, es decir, con la educación física, con el arte o con el juego. No será obligándolos a estar sentados como los niños desarrollan sus cerebros y por ende sus mentes. Cualquier cosa que se le enseñe a un niño de menos de 9 años o menos debe hacerse sobre la base del ciclo percepción-acción. El resto es ir dañando su cerebro, porque si no se deja desarrollar es daño. Es casi como lo que uno puede hacer con el alcohol. Si usted da una borrachera a los 10 años, frena el desarrollo del cerebro. Si usted sienta a un niño y lo amarra en el preescolar, le está frenando su desarrollo. Entonces, el mayor logro de la educación primaria, mírenlo ahí, cuerpos postrados, mentes ancladas. Nadie vuela, ningún cerebro de estos vuela. Se pierde la libertad mental, porque si no hay abstracción no hay libertad mental. Entonces, mire, este estudio del año 2020, por eso digo que el año pasado estuve allá con el Comité Olímpico Colombiano, presenté la ponencia, pero no, ya está más avanzado. Mire, es que de qué nos hemos percatado en neurociencias. Estudios sobre el impacto del cerebro, de la actividad física en el cerebro de los niños, hay muy poquitos a nivel estructural y fisiológico. Estoy hablando desde el punto de vista de las neurociencias. Van a decir, no, sí hay estudios, pero no, en neurociencias. O sea, que se vea qué pasa en el cerebro de los niños pequeños, sobre todo los de 7 años, 5 años, 8 años, 9 años. Todos estos estudios que les voy a mostrar son entre niños de 5 años y 9 años. Les voy a mostrar rápidamente. Imagino que esta presentación estará de pronto disponible en algún lado, o se comunicarán y yo les daré las referencias si los quieren ver. Pero este estudio 2020 ya habla de los efectos de la actividad física sobre la estructura
y el funcionamiento neurofisiológico de los niños. Y esto es una revisión de otros estudios que se han hecho. También se está mirando la asociación de la actividad física y el tiempo que se está frente a una pantalla celular o computadora, etcétera, o tablet, y el impacto sobre la sustancia blanca, lo que estuvimos mirando hace un rato a través de las edades hasta los 90 años. Y el estudio muestra una tendencia a que el que hace actividad física desarrolla mejor su estructura de la sustancia blanca que el que está mucho más tiempo inactivo. La actividad física, este estudio del 2019, esto es una revisión, muestra cómo la actividad física y la cognición son inseparables en el salón de clase. O sea, ahí están los artículos científicos, ahí está la evidencia, hay mucha más. Yo apenas estoy mostrando la puntica del iceberg, un poquito nomás y de afán. Otro estudio, 2018, actividad física incrementa la microestructura en la sustancia blanca en los niños. Ahí está, y no son estudios, ahí por eso como lo puse completo, son estudios de muchas universidades serias de alto nivel de varios países que incluso se juntan para hacer este tipo de estudios. Pero mire que el área educativa, la educación, ha estado haciendo lo mismo sin evidencias neurocientíficas, sí, pero con análisis y observaciones del desarrollo de los niños. Piaget, Ausubel, Vygotsky, todos estos, Bloom, todos estos. Mire cómo aquí, en este artículo reciente, muestran que el primer paso del conocimiento es el factual, los hechos, es decir, la percepción-acción, luego los conceptos, luego los procedimientos, luego el conocimiento metacognitivo. Metacognición es ya del plano de la abstracción, de lo creativo, del frontal, eso ya es frontal, corresponde. Y uno mira a Bloom, año 56, y va por lo mismo, ¿ve? Va por lo mismo, ¿ve? Tiene la misma progresión. O sea, las neurociencias ahorita están corroborando lo que decían algunos autores que se usan y se reusan en el área educativa y psicológica o en el área de la psicología educativa. Pero vamos más allá, el padre de las neurociencias, que aprovecho para decir que no le han dado el reconocimiento que es, pero ya está al nivel de Newton y está al nivel de Einstein y de todos los que han aportado grandes cosas a la ciencia. Este es una persona que debe enseñarse ya en los colegios su obra y lo que él era, porque fue un verdadero sabio y es el padre de las neurociencias, barcelonés. Y él dijo en 1923, mire, el perfeccionamiento funcional acarreado por el ejercicio, y él nombra la educación física. Educación física, operaciones de hablar, escribir, tocar el piano, maestría en la esgrima, etc. Se debe a la creación de nuevos apéndices celulares. Esa es la tal plasticidad neuronal de la que tanto hablan por ahí, hacen cursos. Susceptibles de mejorar el ajuste y la extensión de los contactos, y esa es la influencia ambiental. Y aún de organizar relaciones absolutamente nuevas entre neuronas primitivamente inconexas. Ese es el neurodesarrollo. En un párrafo habló de todo lo que yo hablé hoy. Entonces, a ver qué es esto de políticas públicas. Les traje esto, dice, las políticas públicas deben materializarse en acciones planeadas y ejecutadas por el Estado en concertación con la sociedad civil, encaminadas a mejorar las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos más vulnerables. Profesora Abelardo, niños de estrato 1, 2 y 3 de colegios públicos, niños, ya desde el hecho de ser niño ya es vulnerable, y si es pobre, peor. Y si es en un país violento como el de nosotros, 3 veces vulnerable, y póngale ahí para allá todo lo que más quiera. Y para esto las autoridades responsables, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Deporte, todos estos que espero estén ahí los representantes, deben adoptar las medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar. Pero le digo, si tienen que sacar todos los profesores de educación física del bachillerato, ya mismo sáquelos y métalos donde debe ser, porque mire lo que está pasando. Están violentando una población vulnerable. Entonces, lo que está mal aunque lo haga todo el mundo. Lo que está bien, aunque no lo haga nadie. Y lo dijo el Papa Pío X en 1900. Entonces, la cuestión es esta fácil. Unir neurociencias y jurisprudencia. Uy, ¿cómo así estas dos cosas tan distantes y complicadas? Es de lo que he hablado hoy y ahí estoy mostrándolo.
La solución es simple. Eliminen la educación física y las áreas afines como profesión, porque si no se está utilizando, ¿para qué tanta gente educándose y tantas facultades de educación física para que no se apliquen donde deben aplicarse? Entonces acabemos con las facultades, dejemos de formar gente en esas áreas, porque ¿para dónde están yendo? Y no están yendo a donde se necesitan verdaderamente. Entonces poner a los niños en manos de especialistas y cambiar las actividades de aprendizaje de acuerdo a la edad de los niños. Esa es la solución, esa es la unión entre neurociencias y jurisprudencia. Seguir limitando el movimiento de los niños en los salones y peor aún, omitiendo clases con especialistas en artes y educación física en las escuelas causan daño irreparable, porque nadie vuelve a pasar por los periodos críticos de desarrollo de sus primeros 10 años de vida. Nadie vuelve a vivir sus 10 primeros años de vida. De pronto usted a los 40 vuelve a vivir lo que vivió a los 30, pero a los 10 o a los 2 años o a los 5 no jamás volverá a volverlo a vivir. Entonces la propuesta es fácil. Yo pongo aquí locamente y burdamente, pero debería ser así. El movimiento y el juego debe ser lo principal en el preescolar, 100% en eso. En primero y primaria debe ser el 90%, en el segundo el 80%, en tercero el 70%, ya en el cuarto de primaria puede ser el 30% y en el quinto el 20%. Eso son hartas horas. Profesoras de preescolar y de primero y de segundo y de tercero entaconadas. Hay que ir con tenis, ropa de trabajo, ropa deportiva, porque con un niño uno tiene que empuercarse, hay que estar con ellos, hay que trabajar con ellos. Y eso evitará que pase algo que sucede, que también estoy en contra, y es que resulta que los jueguitos y la diversión del preescolar, los grandes la neuroeducación quieren que se haga en 10º y en 11, porque claro, como esa etapa no se quemó cuando tenía que quemarse, entonces uno tiene que ir de payaso, disfrazarse de jirafa en el 9º, 10º y 11, cuando eso debió ser en primaria y en preescolar, pero como no se hizo allá, entonces toca todo el bachillerato y hasta en la universidad. A mí que me toca dictar clases en la universidad, me toca hallar con el ping-pong, porque los niños no saben para dónde van, no desarrollaron su lóbulo frontal, sus funciones ejecutivas se quedaron ancladas en gran parte por la forma en que se están educando los primeros años de vida. Y eso no solo es problema de las escuelas, porque en las escuelas están 6 horas al día, 5 horas al día. El resto de día en las casas puede estar pasando lo mismo. El niño encerrado ahora es con el celular, acostado allá el niño con el celular desde pequeñito y ahora sí que peor. Entonces, por lo menos lo que nos corresponde a nosotros en los colegios y como magisterio y las entidades públicas deben hacerlo correctamente y de ahí también para allá jalonar a los padres de familia y a los estudiantes para que esto cambie y mejore. Muchas gracias.